El Instituto Tavistock fue creado en 1921 para estudiar los efectos traumáticos que les produjo a los soldados británicos participar en la Primera Guerra Mundial. En 1947 el Instituto Tavistock comenzó a ser financiado por la Fundación Rockefeller y desde allí estudiaron los métodos para contrarrestar las protestas de los trabajadores que buscaban mejores condiciones laborales. Entre muchas de las denuncias que tiene la institución londinense hay una que es relevante, que tiene como protagonista uno de sus fundadores y que dice que el Instituto Tavistock tiene como uno de sus objetivos principales atacar al subconsciente humano para aumentar la producción de la mano de obra a través de la destrucción automotivada del yo, convirtiendo a los trabajadores en personas satisfechas con subsistir, viviendo al borde del hambre y siendo incapaces de pensar en quejarse. Samuel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos, por esta nueva invitación. Estoy muy bien, muy contento porque próximamente se va a abrir mercado para mis libros allá en España, así que con buenas noticias. Muchas gracias y saludar también a tu público. Y hablando de letras, nos vamos a centrar principalmente en lo que se llama Instituto Tavistock y en esa especie de lavado de cerebro para inducir dentro de las mentes del ser humano determinadas influencias para realizar determinadas acciones. Samuel. Así es, Juan Carlos. Pues mira, el Instituto Tavistock tiene una historia muy interesante. Primero hay que aclarar para nuestro público en España sobre todo, porque hay un programa en Europa, bueno, ahí en España sobre todo, que se llama, creo que se llama Cuarto Milenio, que es conducido por Iker Jiménez, ¿no? ¿No es así? Exacto. Pero bueno, yo vi una vez un programa de estos señores en los que él invitó a un grupo de expertos y el primer error que cometieron es decir que el Instituto Tavistock se fundó en 1947. No es así. El Instituto Tavistock nació en 1920 bajo el nombre de la Clínica Tavistock Square para trastornos psicológicos y nació posteriormente a la Primera Guerra Mundial con el objetivo de supuestamente ayudar a los soldados a encontrar una cura para lo que se llamaba el shell shock. En español se llama el estrés postraumático que presentaban los soldados a raíz de los bombardeos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial fue un antes y un después en la forma en la que se hacían las guerras, Juan Carlos. Antes, lo voy a decir así coloquialmente porque es historia real, los ejércitos estaban compuestos por mercenarios que solamente iban y se peleaban en verano y en el invierno se regresaban, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura europea era diferente a la que existió después, ¿no? A partir de que terminan las guerras napoleónicas, ¿no? El mundo cambia, nacen los primeros estados-nación y también con ese cambio tan grande que hubo en el mundo, nacieron los primeros ejércitos permanentes. Entonces la guerra cambió totalmente y a su vez la forma de hacer psicología y psiquiatría. Uno de los primeros trabajos que influyó mucho al Instituto Tavistock fue uno que se llamaba Los instintos del rebaño en la guerra y la paz, publicado en 1916 por Wilfred Trotter. Y ahí se mencionaba perfectamente cómo a la par del conocimiento científico y tecnológico para construir armas, Juan Carlos, es impresionante esto, venía la importancia de conocer al individuo y de conocer la fuente de donde emanaba el espíritu nacional y la moralidad de las naciones, hablando de moralidad en términos de sanidad espiritual y de sanidad mental, ¿no? No en el sentido religioso. Entonces, Wilfred Trotter fue el primero, o de los primeros, que dijo que igual que era importante tener un armamento para conquistar naciones, era importante conocer de dónde emanaba esta moralidad para destruirla y poder conquistar definitivamente a los pueblos. Entonces, toda esa enseñanza se transmite al Instituto Tavistock. Y perdón por alargarme con el primer comentario, pero es importante decir que a la par del Instituto Tavistock, unos 2 o 3 años después nace en Frankfurt, Alemania, lo que sería la contraparte
del Instituto Tavistock, que sería la Escuela de Frankfurt o el ISR, con una visión socialista, comunista, mejor dicho. Entonces, ¿qué eran enemigos? No, en realidad no. En realidad, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el poder no tiene bandos, no tiene un bando bueno ni un bando malo. Igual el comunismo y el capitalismo no son un bando bueno y un bando malo, simplemente buscan el control de la humanidad por diferentes vías, pero en un punto convergían el Instituto Tavistock y la Escuela de Frankfurt. Era realizar desarrollar todo un entramado de técnicas para el control mental de las masas a través de una visión, podríamos decirlo, capitalista en el Instituto Tavistock y otra comunista a través de la Escuela de Frankfurt. Pero estamos hablando de que en principio este instituto nació para trabajos de la educación, investigación, consultoría y desarrollo más o menos profesional, para ayudar a la gente, ¿no? Relacionadas con estas cosas en las ciencias sociales y en la psicología también aplicada. O sea que nació en cierto modo para ayudar al ser humano. Pues mira, decir eso, la verdad, sería muy inocente de nuestra parte. Yo sé que eso dice en la descripción oficial del Instituto Tavistock, sí. Pero mira, viniendo de las personas que lo fundaron, uno de ellos, John Rollin Rees, que decía, por ejemplo, no sé si los que nos van a escuchar, muchos han leído el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde él propone que a través de métodos químicos pues se crearan castas de seres humanos, ¿no? En este caso, los que estaban en la peor condición eran los Epsilon, que hacían los trabajos peores del estado mundial que llama Huxley, ¿no? Rollin Rees escribió un libro que se llamaba The Shaping of Psychiatry by War, que sería la conformación de la psiquiatría a través de la guerra, en el cual él menciona, y cito, ¿no? Él dice, Aldous Huxley pedía en su libro Un Mundo Feliz que se creara seres inferiores para hacer los trabajos más desagradables de la sociedad. Y él decía, yo pienso que no es necesario porque de esos ya hay muchos. Solamente hay que buscarles un lugar en la sociedad, identificarlos y ponerlos para que estén contentos todo el tiempo con el trabajo que hacen. Y fíjate hasta qué grado llegaba John Rollin Rees. No se ofendan conmigo, ¿no? Lo decía John Rollin Rees, él dijo que los zapateros, por ejemplo, eran los Epsilon y todos los que se dedicaban a eso, a arreglar las calles, a hacer ropa, etcétera, ¿no? Esos eran los Epsilon para John Rollin Rees y obviamente él junto con otros prohombres de la Gran Bretaña pensaban que el mundo debía estar dirigido por ellos, por prohombres y ser servido por una especie de hilotas que eran como ciudadanos esclavos, ¿no? En la antigua Esparta. Entonces, viniendo de estas personas, no se les puede creer que hayan intentado hacer el bien en un principio, porque muy pronto, Juan Carlos, ellos cambiaron de buscar hasta dónde se rompía la moral de un soldado, porque lo que ellos querían era determinar dónde se rompía la moral de un soldado y entraba en este shell shock, ¿no? En este estrés postraumático, pero posteriormente ellos pasaron a investigar cómo podrían ellos provocar eso en una sociedad en concreto. Y muchas enseñanzas que se aprendieron aquí en el Instituto Tavistock fueron puestas en marcha, no me vas a creer en qué, en la Segunda Guerra Mundial, cuando bombardearon totalmente Europa y sobre todo las ciudades alemanas a través de un programa que se llamaba The Housing, o Plan Lindman se conoce en español, pero The Housing en español significa desalojo. Entonces este plan fue realizado por Churchill a través de sus asesores en el Instituto Tavistock, en el cual se proponía bombardear totalmente Alemania sin dejar un solo centímetro, sin que se hubiera quemado, para destruir la moral de la nación. Y pues fue lo que vimos en Hamburgo, en Dresde, en Colonia, todas estas ciudades que fueron arrasadas totalmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo no me lo creo, la verdad, que ellos empezaron con un objetivo de hacer el bien. Pero yo creo que el Instituto Tavistock pretende de alguna forma controlar sutilmente las mentes de la población, pues no sé, a través de diferentes herramientas,
como lo que vemos hoy en día, ¿no? A través de la televisión, de la publicidad, del marketing, de la música. Sí, de hecho, mira, perdón, te interrumpí. No, ya estaba esperando tu respuesta, perdona. Mira, tienes toda la razón. De hecho, muchas de las cuestiones que no se nos dicen acerca del Instituto Tavistock es que ellos no buscan el dominio del mundo para ellos mismos, ¿no? Ellos son solamente un instrumento para conseguir objetivos trazados ya sea por instituciones gubernamentales, por instituciones privadas, etcétera, ¿no? De hecho, cuando nosotros vamos a la página oficial del Instituto Tavistock, vemos que ellos se ponen al servicio exactamente de instituciones y gobiernos que quieran implementar soluciones profundas, ellos dicen, ¿no? Entonces, si alguien llega y dice, no, es que yo quiero una solución poquita solución, no, entonces tú no puedes ser nuestro cliente. Tiene que ser aquí cambios radicales, como el hecho de implantar una nueva ideología en la sociedad, como por ejemplo decir, ¿sabes qué? ¿Tú quieres que acepten el aborto? Contrátame y yo te hago que lo acepten. De esa forma, el Instituto Tavistock no solamente se involucró en eventos de guerra, por decirlo de una forma, ¿no? Sino también en el cambio de mentalidad que ha sufrido desde la Primera y Segunda Guerra Mundial la humanidad. De hecho, comentábamos fuera del aire que el Instituto Tavistock, a través de Hadley Cantrill, uno de sus más grandes representantes, se involucró incluso en la producción de música de algunos grupos muy famosos, como los Beatles. Esto no es teoría de la conspiración. Yo sé que muchos van a saltar de la mesa, de la silla y van a decir, está loco el Samuel, ¿no? Como siempre algunos por ahí, algunos haters dicen, lo cual nos tiene sin cuidado, francamente. Pero a su vez, miren, por ejemplo, en la contraparte, en la escuela de Frankfurt, el propio Theodor Adorno, que fue uno de los máximos representantes de esta escuela, él era musicólogo y se involucró directamente incluso en las letras de las canciones de los Beatles. Y este cambio tan radical de mentalidad, fíjate, estábamos pasando ya por una etapa, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y todo esto, estamos hablando ahora de los Beatles, ¿no? De esta época de los 60 más o menos, en la que la comunidad juvenil cambia totalmente su pensamiento a través de movimientos hippies, de ciertas drogas, y fíjense, hay un patrón que sucede. Antes de que, cuando recién empezaron los Beatles, ¿no? Nosotros los veíamos vestiditos así con su traje, con su peinadito. Lo más rebelde que tenían ellos era su peinadito, ¿sí? Lo único es que no andaban peinados con raya en medio o con raya a un lado, pero eso era lo más rebelde que hacían. Pero yo recuerdo una vez que le hicieron una entrevista a ellos, les preguntaron que si usaban alguna droga y al unísono dijeron que no. Pero a partir de que aparece ese famoso álbum que se llama El Sargento Pimienta, donde aparece una portada muy rara, Juan Carlos, donde ellos aparecen con unos colores muy llamativos, rosa, amarillo, rojo, azul, muy, muy brillantes los colores y parecen como con unos trajes así como de piratas más o menos, ¿no? Pero enfrente de ellos aparecen 4 ataúdes o 4 coronas de muertos, donde están representados ellos, están representando que murieron los anteriores Beatles y nacen estos nuevos con esta nueva imagen, y es un collage que si ustedes lo comparan con la portada de, no recuerdo qué año fue, creo que el 2015, no me acuerdo, 2000, no sé qué, 2017, donde aparece un collage también, que es la portada del anuario de la revista de economía, que se llama The Economist, por cierto, que es propiedad de los Rothschild, y aparece este collage, y si ustedes lo comparan, es una copia, es muy parecido, ¿no? Entonces es muy probable que este collage también lo hayan hecho en el Instituto Tavistock, ¿no? Entonces, de ahí aparece una entrevista en la que les preguntan lo mismo, ¿utilizan alguna droga ustedes? Y al unísono dicen, sí, el LSD. Y el LSD se estaba implementando apenas, sabemos que es un experimento que realizaron los servicios secretos de los Estados Unidos, la CIA, y esta droga la empezaron a utilizar todos los jóvenes. Entonces, ese cambio radical, si te fijas en la humanidad, fue influido por el Instituto Tavistock. Estamos hablando, por ejemplo, de que a través de esta fundación, este Instituto Tavistock,
se pronuncian determinados o se fomentan determinados movimientos, vamos a decir, socioculturales para que la población actúe de una forma determinada, ¿no? Es como una inducción a una parte de una manada de la sociedad entera para que actúe de una forma predeterminada o establecida por ellos para de algún modo separar, ¿no?, una parte de la sociedad frente a la otra para que no sean capaces de por sí mismos reaccionar de algún modo positivo y unificado para defenderse contra todos estos poderes alternativos que dominan el mundo, por ejemplo. Sí, de hecho, mira, en la época de los años 60, ellos publicaron yo creo que la explicación más sencilla de cómo hacen esto que tú mencionas de dividir a la sociedad, y fue a través de dos de sus científicos sociales, uno de nombre Eric Trist y otro Fred Emery, que juntos postularon una teoría que se llamaba la teoría de la turbulencia social. Y a través de esta teoría de la turbulencia social, ellos decían, se la describían, ¿no?, de una forma muy interesante, porque decían que a través de provocar shocks intermitentemente en la sociedad, podías inducir cambios. Por ejemplo, ellos hablaban de ataques terroristas, cortes de energía, cortes de luz, guerras, y también hablaban de un aspecto muy interesante, el cambio de ideologías. Esto conecta mucho con las ideologías que hoy estamos viendo pulular, ¿no?, que son pues apuntaladas desde la ONU, como pues el feminismo radical sobre todo, ¿no? Yo no estoy en contra de ninguna clase de feminismo, pero sí estoy en contra de que la gente salga y rompa ventanas de tiendas de alguna persona que está haciendo el esfuerzo por salir adelante, ¿no? A través también, por ejemplo, de ONGs como Black Lives Matter. Todo esto parece teoría de la conspiración, pero así es. Ustedes pueden ir a la descripción de la teoría de la turbulencia social, y Fred Emery y Eric Trist así lo pronuncian, ¿no? Entonces, también dijeron que se podía, o describen en esta teoría, que se podían inducir grietas en la sociedad a través de poner a pelear jóvenes contra viejos, hijos contra padres, mujeres contra hombres, grupos lingüísticos contra grupos lingüísticos. Es decir, como aquí en América, ¿no? Tenemos la ventaja de que todos hablamos casi el mismo idioma, menos los brasileños, ¿no? Pero en Europa, a través de toda esta diferenciación que se hace de lenguajes, se podría incluso ellos decir que se podría crear una grieta, y esto lo vimos muy bien ejemplificado hace poco, ¿no?, cuando se invade el Medio Oriente, donde nosotros veíamos hablar a un líder árabe, y como no le entendemos nada, pues nos ponían cualquier traducción y después se demostraba que no era cierto. Incluso se ha hecho hace poco con la imagen de Vladimir Putin, en la que él está hablando y le pone a alguien supuestamente subtítulos donde está hablando de que no, sí tenemos contacto con los extraterrestres, esto y lo otro, y después se demuestra que no es cierto. Entonces, sí se pueden crear estas diferenciaciones entre grupos lingüísticos a través de esa frontera lingüística que existe, pues, y estaba bien descrito en esta teoría de la turbulencia social de Fred Emery y Eric Trist. Podríamos entrar dentro de este baremo de posibilidades de manipulación de masas, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Los atentados aquellos de falsa bandera, ¿cómo, por ejemplo, puedes inducir a la población a que tome una opinión negativa sobre determinada parte mundial, ¿no? Sí, de hecho, como todo parte de la teoría de la turbulencia social. No olvidemos un detalle muy importante, ya lo hemos mencionado en el anterior programa sobre la Marina Invencible, ¿no? Los británicos son maestros de la manipulación mediática, no lo olvidemos. Partiendo desde ahí, podemos concluir que muchos de los ataques de falsa bandera que se llevan, por si no sabe la gente, porque siempre va a haber alguien que diga que es un ataque de falsa bandera, ¿no? Un ataque de falsa bandera es un atentado realizado por el propio agresor, pero para hacer pasar como si un país externo o un grupo social hubiese realizado ese ataque, y lo utiliza para justificar el uso de la fuerza. También se utiliza para imponer nuevas medidas en la población, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ataque de las Torres Gemelas, ¿no?, que ha quedado entredicho si realmente fue un barbudo
metido en una cueva polvorienta de Afganistán con una laptop y un walkie-talkie. O sea, fíjate cómo son las cosas, Juan Carlos. Se nos dice que no pudo haber habido un autoatentado y una autodemolición, que es algo que en ingeniería civil, yo he trabajado bastante en ingeniería civil, cuando tú haces un coloso, un edificio de esas magnitudes, Juan Carlos, tú no lo haces y listo, sino que cuando te contratan te dicen, ¿y cómo lo voy a demoler? Entonces tú junto con el proyecto de construcción tienes que dejar la opción instalada de demolición. Entonces no es nada raro que un edificio de esos de pronto se caiga, porque nomás aplastan un botón, estoy exagerando obviamente, pero el sistema de demolición ya está incluido con la construcción. Ahora, nos dicen que eso es muy conspiranoico, pero sin embargo la versión oficial nos dice que un barbudo en una cueva polvorienta con una laptop y un walkie-talkie pudo llevar a cabo el atentado más grande de la historia, ¿no? Sin embargo, pues ahí está. ¿Cuál es lo más fantasioso? Pues para mí lo segundo, la verdad, ¿no? Pero en sí, bueno, regresando al tema, perdón por desviarme un poquito, ¿no? Pero es contexto, ¿no? Yo me parece muy curioso porque en aquella época que conmocionó al mundo, además fue retransmitido por televisión, como lo de la Luna, por ejemplo, o sea, como si estuviera semi preparado, ¿no? En aquel momento, pum, establecen conexión a nivel mundial y se ve cómo se estrella en directo el segundo avión, porque yo lo vi. Lo que me llamó muchísimo la atención de aquello, fuera parte de la conmoción que causó a nivel mundial, en mí también, por supuesto, en aquella época, fue que el edificio, los aviones se estrellan en la parte superior y el edificio se cae desde la parte inferior como si hubiera sido una detonación programada, tipo como cuando hacen una detonación en un edificio en ruinas. Se empieza a derrumbar desde la base, en vez de caerse desde la parte superior, que sería lo lógico, ¿no? Claro. Es que fue algo por demás extraño. Yo creo que sería muy bueno hacer un programa sobre eso, ¿no? Pues bueno, ahí lo dejamos dicho y preparamos un programa, si quieres, para hablar de estos atentados de falsa bandera, centrándonos en el de las Torres Gemelas. Se me ocurre pensar... Pero mira, dime. Perdón, porque no había redondeado la respuesta. Mira, lo que tú mencionas, ese shock que provoca un evento de tal magnitud, puede ser provocado por un ataque de falsa bandera. Ojo, hay que aclarar que un ataque de falsa bandera no es sinónimo de que no muera gente. Obviamente murió mucha gente en este atentado, haya sido autoinfligido o no. Pero el hecho es que, mira, ese efecto que tú mencionas se llama el efecto luminoso, con N, luminoso, no luminoso. Tiene mucho que ver, se presenta mucho esto con el caso de las apariciones en la religión. De hecho, es un concepto que nace en la religión y ha sido adoptado por la psiquiatría y la psicología, ¿no? Y el evento luminoso tiene la capacidad o la cualidad de que hace a la persona que lo padece, como en tu caso y en el mío, que yo me acuerdo exactamente dónde estaba y con quién estaba y qué estaba haciendo, tiene exactamente ese efecto que se graba tanto en la memoria que jamás desaparece. Entonces, las personas que lo vimos, el ataque en televisión abierta, sufrimos un ataque, un shock psicológico y a través de este evento luminoso que provocó que otros eventos quedaran por detrás. Esto fue como la cortina, como que tú te preguntan qué pasó en aquella época y tú dices, se estrellaron 2 aviones y se derrumbaron las Torres Gemelas. Listo. Pero ¿qué pasó? Eso justificó la muerte de varias personas en Afganistán, Juan Carlos. Entonces, esto es la capacidad del evento luminoso, que obviamente son técnicas desarrolladas en institutos, no solamente en el Instituto Tavistock, Escuela de Frankfurt y sus filiales, ¿no? Todas la estructura que compone esta red de control mundial. Claro, y de algún modo condiciona a la mente humana en contra de otra sociedad, porque no nos olvidemos que supuestamente aquellos atentados fueron realizados por islamistas, que a lo mejor sí, que no lo sé. Fíjate que dentro de estas manipulaciones que estamos hablando, inducciones a nivel social, podríamos incluir el efecto Mandela, por ejemplo. Pero por supuesto, sí, todos los cambios sociales que se producen a nivel mundial y que marcan un hito en la historia, como el que estábamos hace poco mencionando,
tienen esa característica. Se me está ocurriendo pensar, ¿no? Este programa de control mental que creó la agencia de inteligencia norteamericana llamado MK Ultra también podría tener algo que ver con todo esto que estamos hablando. Por supuesto, Juan Carlos. Mira, antes de que se me pase, antes de entrar al tema del MK Ultra, el impulsor máximo de la eugenesia en aquella época en Gran Bretaña era Julian Huxley. Y Julian Huxley, fíjate, fue el fundador y primer presidente de la UNESCO. Es decir, quien nos está educando en el mundo, o la ideología de quien fue el primer educador del mundo, era un eugenicista, ¿sí? Un eugenista, sí. Mejor dicho, ¿no? Bueno, eso es como un detalle, ¿no? Para que vean que estamos controlados o gobernados por psicópatas. Incluso el primer director de la OMS, que se llamaba George Brooks Chisholm, él también era un total psicópata. Esta persona era también un eugenista. Él defendía la idea de que la OMS ya tenía la capacidad. Fíjate lo que decía el propio encargado de la salud mundial, decía: nosotros tenemos la capacidad de liberar un virus que puede matar a toda la humanidad. Eso lo decía este señor. Pero bueno, pasando a lo que me preguntabas del MK Ultra, mira, en mi libro, El mundo detrás de las cortinas, yo demuestro cómo el Instituto Tavistock empezó a desarrollar estos programas de control mental a través de los cuales derrotaron moralmente a la Alemania nazi, ¿no? Si pueden verlo como quiera, pueden ver lo que estuvo bien, mal. Eso yo no voy a influir en la respuesta de ellos. Una de las primeras personas que empezó a trabajar en esto, en lo que después se convertiría en MK Ultra, fue Kurt Lewin, o Kurt Lewin, como lo quieran pronunciar, ¿no? Y hoy en día lo conocemos mucho por ser uno de los grandes educadores de la infancia en Estados Unidos, ¿no? Él fue director en 1931 del Instituto Tavistock y él desarrolló un memorándum que se llamaba El Caso Especial de Alemania, en el cual él describía la forma de pensar que tenían los alemanes y cómo la podían cambiar a través de programas de educación. Pero todo esto no fue así con globos y con flores, ni se hicieron escuelas para reeducar a los alemanes. Se crearon unos programas a través de este memorándum, El Caso Especial de Alemania, que se llamaban los tratamientos de desnazificación. El que quiera saber qué eran los tratamientos de desnazificación puede ir fácilmente a la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, que está basada en el libro y del mismo nombre, La Naranja Mecánica. No recuerdo, se me está yendo el nombre del autor, pero hay una parte en la que al protagonista, Alex Delarge, lo pasan por un tratamiento que se llamaba el tratamiento Ludovico. Y el tratamiento Ludovico se trataba simplemente de idiotizarlo, ¿no? A través de ciertos shocks, ciertos traumas y drogas que le provocaban, que por cierto, este es un detalle anecdótico nada más, el personaje que hace Eugenio Derbez, este cómico mexicano, que se llama Ludovico Peluche, está basado en la idiotización que sufrió Alex Delarge, ¿no? O sea que básicamente es un imbécil, pues, Ludovico Peluche, ¿no? Y proviene de esto. Yo sé que parece risible, ¿no? Y a veces muy conspiranoico, pero así es, ¿no? Así lo ha descrito el propio Eugenio Derbez. Pero bueno, estos tratamientos, la primera vez que se implantaron o que se experimentó con ellos fue con Rudolf Hess. Rudolf Hess era el segundo al mando de Adolf Hitler y él es bien famoso porque para buscar la paz con Gran Bretaña, porque no querían la guerra con ellos, él se lanza en un vuelo en solitario hacia Escocia. Y él iba supuestamente a reunirse con un conde, no recuerdo el nombre, ¿no? Para negociar una paz o una alianza, ¿no? Entre Gran Bretaña y Alemania, lo cual no se consigue, pero Winston Churchill ordenó que fuera detenido como paciente psiquiátrico. Entonces lo tuvieron todo el resto de la guerra, a pesar de que fue juzgado en Nuremberg como si hubiera participado de los supuestos crímenes que se dieron después. A él se le aplicaron tratamientos experimentales
Y cuando apareció como un Ludovico, como un estúpido, apareció, perdón que me exprese de esta forma, ¿no? Pero así apareció, por desgracia, Rudolf Hess. O sea, habían quebrantado su alma. Una persona que tú lo veías e imponía, era una persona fuerte, ¿no? Un as de la aviación en la Primera Guerra Mundial, y de pronto lo veías y estaba balanceándose adelante para atrás. Ahí empezaron los tratamientos MK Ultra, o el proyecto MK Ultra, Juan Carlos, y uno de las personas que estuvo a cargo de su supuesta sanidad mental de Rudolf Hess fue Erwin Cameron. Erwin Cameron fue uno de los impulsores del MK Ultra en Estados Unidos. Así que es una historia que se conecta de tal forma, Juan Carlos, que parece fantasía. Pero yo les recomiendo enormemente, perdón que haga esto, que me autocite, ¿no? Pero les recomiendo que lean mi libro El mundo detrás de las cortinas, donde se demuestra con hechos y con fuentes sólidas que esto es así. ¿A través de la música pueden llegar también a manipular nuestras emociones? Por supuesto, ya lo hablabas tú en un programa con mi amigo Antonio Bielsa, y por supuesto que se puede hacer. De hecho, se pueden inducir ciertas actitudes, ¿no? A través, ya lo decíamos, a través del grupo de los Beatles, se llegó a cambiar todo un pensamiento de la sociedad, ¿no? Mira, yo voy a ser muy tajante en este sentido. Por desgracia, John Lennon fue asesinado cuando ya no servía, cuando ya en lugar de hacer música para adormecer a las masas, empezó a hacer un tipo de música que ya no le convenía tanto al sistema de gobierno mundial. Por ejemplo, se empezó a hablar más de cuestiones esotéricas, de cuestiones espirituales. De cierta forma empezó a conectar a la gente con una cierta trascendencia. Tal vez no desde el punto de vista correcto, tal vez era bueno, tal vez era malo, pero lo cierto es que John Lennon en una entrevista, él habló abiertamente: las personas que controlan el mundo son psicópatas, dijo. Y en ese momento ya le estaba firmando su sentencia de muerte. Y yo no quiero hablar bien ni mal de John Lennon, porque la verdad que ni me va ni me viene, pero la verdad es que después de esa entrevista se suscitó su asesinato muy pronto, en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, la música, como decíamos en el caso del musicólogo Theodor Adorno, fíjate lo que empezaron a hacer ellos en 1922-23 en Frankfurt. Ellos empezaron a notar que la música clásica, por ejemplo, la de los grandes clásicos, Beethoven, Bach, el propio Richard Wagner, conectaban al ser humano con una trascendencia, con un espíritu, podemos llamarlo religioso, como quieran llamarlo, pero conectaba con algo. Pero como ellos necesitaban a un ser humano desconectado, que dijera: uy, por suerte nací y por mala suerte me voy a morir. Seres humanos como los que hoy tenemos, pues que dicen: sí, la vida del niño no importa. ¿Por qué? Porque es un embrión, porque es una anomalía. Gente con esta incapacidad de pensar, o gente que te dice: el lenguaje es opresor, por eso yo voy a decir abogade, o chiques, o amigues, cosas así, ¿no? Este tipo de gente necesitaban ellos, y dijeron: bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Uno de los pasos para conseguirlo es desconectar a la humanidad de esa trascendencia que le da la música. Entonces, no le eliminaron la música clásica, pero lo que sí hicieron fue cortar ciertos pedacitos, que ya lo hablábamos fuera del aire, para hacerlos reproducibles en la radio. Es decir, yo corto un pedazo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, la más pegadiza, y la repito en la radio. Entonces yo lo que hago es quitarle ese misticismo a la música y convertirla en una pieza de reggaetón, como sea, ¿no? Por decir uno de los ritmos que están de moda, ¿no? Sí. Entonces, de esa forma, ellos empezaron a crear una música que no te transmitía nada. Mira, yo te pongo un ejemplo, Juan Carlos. Hace unos días iba en una movilidad, le dicen acá, es un transporte público, ¿no? Sí. Y la verdad que
le tuve que decir al chofer que le bajara la música o que la apagara, porque mira, las canciones de reggaetón de hace 10 años son religiosas a comparación de lo que iba escuchando ese chico. Era pornografía en música, así literal, pornografía en música, que te voy a poner así, que te voy a hacer esto, que esto y lo otro. Literal, tuve que pararme y decirle, puedes apagar tu música. O sea, venía destrozándome los oídos y toda la gente venía con una carota de enojados. Y cuando les dije eso, sí, por favor, apaga. O sea, nadie se atrevía a decirle, pero en ese momento le dijeron al chico pero imagínate qué clase de pensamiento tendrá este chofer que va escuchando este tipo de música a comparación de la gente que venía enojada por escuchar esa música en lugar de no sé, de simplemente no escuchar nada o poner algo informativo o educativo, ¿no? Pues teníamos que tragarnos esa basura de música, ¿no? Y ya para terminar, si te parece, concluimos con que el Instituto Tavistock sigue en activo hoy en día. Completamente. El Instituto Tavistock, mira, ¿por qué hay mucha confusión en este programa de Iker Jiménez, donde los expertos supuestos dijeron el primer gran error? El Instituto Tavistock se fundó en 1947. No, no es cierto. Se fundó en 1920. Lo que pasó en 1947, Juan Carlos, fue que hubo una reforma del instituto y se rebautizó con el nombre de el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, nada más. ¿Sí? Pero cambió de nombre, pero siguió con la misma estructura. De hecho, John Ronnie Rees, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se convierte nada menos que en el presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental. Imagínate qué tipo de personas estaban entrando a dirigir primero, como por ejemplo Huxley, un eugenista declarado, a dirigir la UNESCO. George Brooks Chisholm, también un eugenista declarado y comunista, a dirigir la OMS. Y una persona que participó del MK Ultra se ponía a dirigir la salud mental del mundo. Por eso es que digo, estamos dirigidos por psicópatas, Juan Carlos. Y hoy en día, obviamente, sigue en funcionamiento, pero han creado una red tan amplia, Juan Carlos, que incluye a la corporación RAND, la industria militar, la industria de la música, la industria del entretenimiento, en la televisión, todas estas estructuras. ¿Por qué crees que al unísono todas las compañías y todas las películas empiezan a mostrarte lo que ellos quieren? Ideología de géneros, no sé, pedofilia, para normalizarla, etcétera, a través de, por ejemplo, películas como Star Wars, que saben ellos que llegan al corazón de la gente, y ahí te ponen por primera vez, yo nunca había visto, ¿cómo se llama? La nueva trilogía creo que se llama El Despertar de la Fuerza, algo así, y te ponen a dos chicas besuqueándose cuando, pues, la clásica historia de Star Wars es, van perdiendo y al final ganan, y al último, todos tiran los sombreros para arriba y se abrazan, pero por primera vez vi una escena en la que cuando todos se abrazan, al fondo dos chicas se están comiendo la boca, ¿no? Entonces esto no es casual. Disney, la industria de la música, la industria de las noticias, todo está dirigido por una red, y no es exclusivamente por el Instituto Tavistock, sino es esta red de prohombres que han creado este entramado del control mundial, para hacerse con la mente y los espíritus de las personas. Y uno de estos pasos, por desgracia, es quitarle ese misticismo y esa conexión con un más allá, pueden llamarlo como quieran, Valhalla, el Yahvé, Diosito, como quieran pueden llamarle, pero desconectar eso y decir simplemente crear un ser humano que sea un épsilon, que diga, qué bien, nací, aquí estoy, ahora voy a disfrutar los placeres mundanos, y qué lástima que me voy a morir como a los 80 años, qué mala onda. Y ya para terminar, pues recordar y alimentando, si queremos decirlo así, la teoría de la conspiración, que el Instituto Tavistock está o cuenta con el apoyo financiero de la Fundación, por ejemplo, Rockefeller y del grupo Bilderberg. Si me permites, sí, dime. Si me permites, Juan Carlos, antes de, porque ese es un detalle que tocas muy, muy interesante. En 1913, el año de 1913 fue muy movido en la cuestión del control mental, y ahí en esa época John D. Rockefeller, el patriarca de la familia petrolera que acabas de mencionar, él empieza a financiar
no al Instituto Tavistock porque todavía no existía, pero empezó a financiar a estas personas que se dedicaban al control de las masas a través de los medios de comunicación, por ejemplo, Walter Lippmann, y en 1947, ¿sabes por qué cambia el nombre? Porque, ¿cómo se llama el que acaba de fallecer? El Rockefeller que acaba de fallecer, que es el hijo, tal vez el más famoso hijo de John D. Rockefeller. Él empezó a financiar directamente al Instituto Tavistock, y el Instituto Tavistock cambia de nombre porque deja de ser una sociedad civil para empezar a trabajar directamente bajo los designios de los Rockefeller. Así que ese detalle que acabas de dar al final, la verdad que no podíamos dejarlo sin recalcarlo, ¿no? Samuel Cruz, un enorme placer que hayas vuelto a Mundo Insólito Radio, y bueno, ya lo hemos dejado dicho ahí. En un próximo futuro programa podemos hablar de ese, entre comillas, atentado de falsa bandera que fue el de las Torres Gemelas. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo, Samuel. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación, y también extender el saludo a tu público que ha tenido a bien recibirme con muy buenas críticas. Otras no, pero bueno, hay que darle peso a las que valen la pena. Así que muchísimas gracias. Yo creo que todas las críticas valen la pena si las tomas desde un punto positivo, porque las críticas negativas, dentro de ellas también llevan intrínseco una parte de verdad que nos puede llegar a hacer reflexionar sobre determinadas formas que tenemos de hablar y de actuar. Samuel, un fuerte abrazo.